Quiero saludar a todos los hermanos, los que están presentes y los que están conectados vía internet. Dios les bendiga. A pesar del mal tiempo, de la lluvia, podemos compartir y abrir su bendita, gloriosa y poderosa palabra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nuestras almas necesitan? Ser alimentadas, ser nutridas, ser fortalecidas con la palabra de Dios. Y me gustaría compartir en esta noche un hermoso capítulo que se encuentra en el libro de Hebreos. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos. Y estaba pensando, orando, para que Dios me guíe en qué tema desarrollar después que hemos compartido por algunos meses el libro de Josué. Y Dios trajo a mi mente este capítulo maravilloso de Hebreos, capítulo 12, que vamos a estar desarrollando y exponiendo con la ayuda de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12. Vamos a compartir este capítulo y el título es Contemplando a Jesús, el sublime Salvador. Contemplando a Jesús, el sublime Salvador. Sublime es excelso, lo más alto que puede existir. Y a veces, cuando nos manejamos por las circunstancias, por lo que pasa en el mundo, por nuestras situaciones personales, a veces uno puede desenfocarse, y cuando uno se desenfoca de la carrera cristiana, como nos va a presentar Hebreos capítulo 12, puede surgir el desánimo, puede surgir justamente la duda, y muchas veces uno se puede debilitar en esa fe y alejar del camino del Señor. Y justamente los hebreos, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían pagado un alto precio por su fe, que habían perdido la relación con su familia de la carne, que habían perdido sus posesiones, que habían sido perseguidos, que habían sido expatriados, que habían sido encarcelados por la causa de Cristo. Estaban sobrellevando un tiempo difícil y duro en sus vidas. Y muchos estaban retrocediendo y volviendo a las prácticas del judaísmo. Estaban retrocediendo, estando para atrás, mirando y volviendo a los rituales. Y se estaban alejando de la fuente de poder, de la fe y la guía que tenemos en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Y justamente el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, vamos a ver en el versículo 1, nos dice, vamos a ver este versículo parte por parte. Dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Lo vuelvo a leer, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y se presenta la carrera, la vida cristiana como una carrera, una analogía, una comparación, ¿no es cierto? Y terminamos de ver muchos de nosotros los Juegos Olímpicos en Tokio. Estaba mirando un poquito la carrera, el maratón, que ganó el keniata Eliud Kipchoge, ¿no? Hizo 2 minutos 8 con 38 segundos los 42K. ¿Qué les parece? 2 horas, 8 minutos, 38 segundos.
Así que Kipchoge ahí, firme, ganando, hace varios años que viene ganando, tiene los récords, y qué lindo era verlo llegar al final. ¿Cuántos salieron del maratón? ¿Cuántos quedaron en el camino? ¿Cuántos acalambrados que ya sus cuerpos no daban más? Pero qué lindo es ver a este hombre que Dios le dio esa capacidad de correr. Nació para correr y poder pasar a la meta y tener esa medalla de oro. Y nosotros también, de la misma forma, estamos en una carrera, la carrera cristiana. Y acá la oportunidad Dios nos la da a todos sus hijos, de que podamos correrla y que podamos llegar a la meta. Y justamente lo primero que vemos, y una de las cosas que en esta Olimpiada en Tokio no hubo, que le da todo el marco y le da la motivación, son las personas. Por el tema de la pandemia, ustedes lo saben bien, sin público. Solamente había algunos atletas de otras ¿cómo se dice? Disciplinas que venían a ver, pero no estaba la multitud en las gradas. Y lo primero que nos dice el escritor a los hebreos para animarnos y alentarlos, esta es una carrera que no es afectada por el COVID. Porque observen lo que dice el versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y quiénes son estos testigos que están sentados en las gradas que nos menciona Hebreos 12? Indudablemente que va a hablar del capítulo 11, de todos aquellos campeones de la fe, por decirlo de una forma, los campeones de la fe del Antiguo Testamento, que han corrido antes que nosotros. Por decir y mencionar algunos, se nos menciona a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, Jacob, José, Moisés, muchos de los jueces, hombres y mujeres. Todo un capítulo motivacional para alentarnos con los que ya han corrido la carrera. Los que ya han terminado son los campeones del Antiguo Testamento, que ahora están sentados en esta analogía de la carrera. Nosotros somos los que corremos hoy, en el siglo XXI. Eres tú, hermano, soy yo. Pero no estamos solos en esta carrera, porque hay una grande nube de testigos, que nos dice el escritor a los hebreos. Tenemos en derredor nuestro, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, que son todos estos que se mencionan en el capítulo 11, por decirlo, ya están sentados, ya están en la patria, ya están disfrutando de las bendiciones de Dios. Y ellos nos observan a nosotros, que somos los que corremos hoy. Qué lindo que es correr con público, pero qué lindo es que estén los campeones. No son cualquier persona, son todos campeones los que están sentados. Son hombres y mujeres fieles, que han dado todo por su fe en Dios, su fidelidad a Dios, y que creyeron en las promesas de Dios y no las recibieron. Sin embargo, corrieron con fe y con fidelidad. Y si tú tienes un tiempo en tu casa, te animo y te aliento a que leas el capítulo 11 de Hebreos, completo, por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí vamos a ver una extensa lista de hombres y mujeres que han corrido, que han ganado, que han pasado la meta final. Y ellos están sentados ahora. Ya no es el tiempo de ellos, ahora es el nuestro. Y están animando, están alentando. Ese es el cuadro que pinta este versículo 1. Y nos dice, no estamos solos.
Hay gente que corrió, que ganó, que se puede correr la carrera a pesar de las dificultades, porque nos habla de cuántas cosas que pasaron estos hombres y mujeres, el precio que tuvieron que pagar, muchos con sus vidas, nos dice el escritor a los hebreos. Ahora, versículo 33 del capítulo 11 dice: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y esto podríamos decir que son el premio de la fe. Son los que recibieron la parte positiva, los premios. Pero también podemos hablar del precio de la fe. Los premios de la fe, pero fíjense el precio de la fe, porque dice el versículo 36, va a contrastar con lo que leímos recién. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos, por montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos habiendo obtenido aprobación por la fe, no recibieron la promesa. Qué tremendo, ¿no? Qué precio que pagaron estos campeones que están sentados. El mismo Isaías nos dice que fue aserrado vivo. Lo pusieron en un tronco hueco y con una sierra comenzaron a cortar el tronco y terminaron con su vida. El profeta Isaías. Entonces, cuando uno se quiere desanimar, cuando uno quiere bajar los brazos, cuando uno quiere abandonar la carrera, de repente Dios te habla a ti y a mí, nos dice: no estamos solos en la carrera. ¿Tú crees que es difícil? ¿Tú crees que es fácil vencer tentaciones? ¿Tú crees que es fácil superar pruebas? Observa el capítulo 11 y todo lo que ellos padecieron por la fe, pero los premios que recibieron por esa fe. Vale la pena correr la carrera y vale la pena traspasar la meta final. No es que muchos se han desanimado y desalentado y están en sus casas y no se quieren mover, están paralizados, inmovilizados por el miedo. Y es peligroso porque el corazón se enfría rápidamente. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros hoy escuchar estas palabras que nos desafían a nosotros? Que están escritas para amonestarnos a nosotros hoy, los corredores del siglo XXI. Y Dios dice, en primer lugar, los campeones que corrieron del Antiguo Testamento están sentados observando cómo estamos corriendo. Tú eres ahora el protagonista. Ellos ya son vencedores. Corrieron lo mejor que pudieron. Y está escrito su nombre en esta galería, no de la fama, de la fe que Dios tiene. Y tu nombre podría ser escrito como cuando uno gana la medalla y queda su récord y queda su nombre. Así, Dios quiso que sus campeones, sus hijos, sus siervos, hombres y mujeres, estén sus nombres en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, hermanos queridos, lo primero que tenemos que entender es que no estamos solos en esta carrera. Los campeones que corrieron del Antiguo Testamento están sentados allí. Hay público, ¿no?
puede uno escuchar el grito enfervorizado de la multitud. Pero no son personas que no tienen nada que ver con esta carrera. Ya la corrieron, ya vencieron, ahora disfrutan, están sentados en las gradas. ¿Y a quién miran? Te miran a ti, me miran a mí. ¿Qué te parece, hermano? Qué privilegio, ¿no? Porque lo dice Hebreos, no es que lo estoy inventando yo. Ahora, cuando hablamos de la carrera, obviamente que hay condiciones para la carrera. Ustedes saben que hay un reglamento y que hay leyes y que hay que cumplirlas para poder tener un premio, pero hay que correrla de acuerdo a las condiciones que uno tiene que tener para la carrera. Atletas que se preparan 4 años para una carrera, la carrera de sus vidas. Cada atleta se puede entrenar y se entrenó 4 años para una sola competencia. Ganar un oro, una plata, una medalla de bronce en un juego olímpico y colgársela allí. Qué difícil que, ¿no? Poquitas ganamos nosotros, contada con los dedos, como país, porque está lo mejor del mundo allí. Entonces, vamos a ver las condiciones para la carrera. Ya hemos visto los campeones que corrieron y están sentados en las gradas, dice el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, observen las condiciones de la carrera. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Cuáles son las condiciones para correr la carrera? Lo primero que encontramos aquí es algo que hay que quitarse de encima. Por eso habla la palabra despojarse. Imagínense Eliud Kipchoge con una bota de goma corriendo, con una mochila llena de bidones de agua para ir tomando. ¿Cuánto hubiera corrido? No llegaba, lo pasaban todo. Hay cosas que no se pueden llevar si querés ganar la carrera, que si no las dejás de un lado, después se te va a multiplicar el peso y vas a terminar abandonando la carrera cristiana. Entonces, la primera cosa que dice el escritor a los hebreos, despojémonos pues, o también, ¿de qué? De todo peso. Cuando analizamos qué es esto de despojarse, esa palabra despojarse nos habla de sacar de uno, de dejar, de desechar, como algo que uno observa que no le sirve, ¿no es cierto? Todo elemento pesado que no sea imprescindible, salvo el pantaloncito, la remerita y las zapatillas, las más livianas que se puedan. Cuando se va avanzando la carrera y el cansancio va haciendo su mella, cada gramo se transforma en kilo y cada cosa va siendo insoportable la carrera. Por eso ellos corren de la manera más liviana que pueden. No llevan nada que no sea imprescindible. Tomarán agua en el camino, que algunos les dan allí, ¿no? Hay puestos. Pero no andan con el bidón de 5 litros para tomar. No podrían llegar. Entonces, también haciendo esa analogía para nosotros, ¿qué cosas nos pueden sacar de la carrera? Si no la sacamos de nosotros, nos van a sacar de la carrera. Si nosotros no las desechamos, nos van a terminar desechando de la carrera. Eso es lo que dice el escritor a los hebreos. Despojémonos también de todo peso. La palabra peso habla de un bulto o masa que es un estorbo. Ahora, cuando uno analiza, yo he escuchado muchas veces mensajes, ¿qué es el peso? Porque acá se mencionan 2 elementos que no deben tener parte en nuestra carrera. El peso, y después dice
del pecado. O sea que el peso no es el pecado, porque habla de dos elementos. Y el peso, yo creo, por la palabra de Dios, que son cosas que son lícitas, que son permitidas, pero que no son de provecho. ¿Se entiende? Nosotros tenemos cosas que uno dice no son pecado. La Biblia no lo marca. Hay una zona de grises que no sabemos bien si es correcto o no. A veces no es cuestión de si es pecado o no, porque eso lo vamos a ver en la otra, que es el pecado. Lo podemos conocer por la palabra porque Dios lo va a marcar claramente. Pero el peso tiene que ver con algo permitido, y vamos a ver un pasaje en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y Pablo va a hablar de qué es el peso. Observe lo que dice. Todo es lícito. Esa palabra lícito es permitido. Todo se te es permitido. Pero dice, pero no todo es de provecho. Lo vuelvo a leer ahí. Todo es lícito. Todo te es permitido. Pero no todo es de provecho. Este peso puede ser algo que se te permite hacer, pero que no es de provecho. Esa palabra provecho es que no hay beneficio en esa práctica, en esa amistad o relación, en ese lugar donde uno a veces va, lo que escucha, lo que dice. Como decimos hoy, no suma. Entonces cuando Pablo dice, todo es lícito, pero no todo es provechoso, significa que no es lo mejor para tu vida. Es una cuestión no de pecado, o si es pecado o no, sino es sabio o no. Entramos en otro terreno de un mayor crecimiento, donde ya no nos manejamos por los pecados porque ya lo sabemos, lo que está mal, lo que está bien, está claro en la palabra. Pero después entramos en una zona de madurez donde uno se debe manejar por sabiduría. Yo sé que no es pecado, yo sé que me es lícito, pero cuando yo analizo que no suma, que no hay beneficio, que no es lo mejor, ¿qué dice Pablo? No todo es de provecho, y si no es de provecho, es un peso. ¿Se entiende? Es un peso. Y muchas veces uno le dice, sí, pero, viste, cuando te desafían y te dice, pero ¿dónde dice la Biblia que está mal esto? No hay un versículo. Pero justamente tenemos estos versículos que nos ayudan a discernir que un atleta que tú eres quiere correr, quiere ganar, quiere ser el mejor de lo que Dios le dio a él, no comparándose con otros, sino para dar lo mejor para Cristo. Entonces lo primero que yo tengo que evitar es no correr con el peso. Si no es provechoso, si no es de provecho, si no hay beneficio, si no suma, si no es lo mejor, sácalo, sácalo, sácalo. Ese es el peso. Observen. Vamos a ver otro pasaje, pero ahí en el mismo, perdón. Hay otro principio. Primero es, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Ya lo dijimos. Ahora Pablo dice, todo es lícito, pero no todo edifica. Esta es la segunda. Edificar habla de
algo que me lleva al crecimiento espiritual. No me genera crecimiento esta acción, esta actitud, esta práctica, esta relación, este lugar. No me lleva a ser mejor cristiano, no me lleva a elevarme, me lleva a bajar mi nivel espiritual. A veces uno tiene relaciones con personas que no sirven porque la persona no tiene intenciones de cambiar, no le interesa el evangelio. Y cada vez que nos agarran, nos apabullan, nos llenan la cabeza, nos dejan mal, el corazón cargado de un montón de cosas que después va a volver a hacerlas, la va a volver a practicar. Estamos, como decimos, perdone la expresión, gastando pólvora en chimango. Entonces, si no es provechoso, si no edifica, no te lleva a un crecimiento espiritual, escuchar cierto tipo de música, por ejemplo, ¿no? Muchos escuchan música secular, yo personalmente no escucho. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, no escucharás la música del mundo. No, pero para mí la música es muy importante, porque me crié en un ambiente de música. Pero esa música no me es de provecho, no me beneficia, no me mejora, no me produce ningún crecimiento espiritual. A veces escuchando una música cristiana, una alabanza, un himno, te usa Dios la palabra del himno o la letra para animarte. Por ahí no tiene el impacto de la palabra, pero es algo que te va a edificar. ¿No es cierto, hermano? Entonces son cosas que vos decís, si esto yo lo puedo hacer, pero no me suma, ¿para qué lo hago? ¿No? Entonces tenemos hasta ahora, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Si no te da un crecimiento espiritual, sácalo, porque te está estorbando para la carrera. Yo he gastado tiempo, hermanos, horas con personas que el enemigo me puso adelante, para hacerme gastar fuerza, energía, perder el tiempo en gente que no le interesa el evangelio, que tuvo oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. No podemos vivir gastando todo nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestra energía con personas que no le interesan las cosas espirituales. Porque hay otros que necesitan también de Cristo y tu oración y tu esfuerzo para alcanzarles. Y a veces nos enfrascamos en una persona que no tiene interés y que a veces siempre nos está contaminando o contagiando con algo. Es una batalla, ¿no? Con el sistema mundano, con el mundo, con la gente del mundo. Es difícil alcanzarlos, pero a la vez no contaminarme, ¿no? Pero fíjate que Dios te guíe en la sabiduría si por ahí no estás gastando tiempo con gente que no le interesa en lo más mínimo lo espiritual. Y hay un principio más, en 1 Corintios, en el mismo libro, que lo dice Pablo, capítulo 6, para eliminar el peso en la carrera. 1 Corintios 6:12. Vuelve a reiterar Pablo la primera parte que ya la vimos, dice, todas las cosas no son lícitas, pero no todas son de provecho, ya lo vimos. Pero observen lo que dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La tercera cosa que me puede producir un peso que me enrede en la carrera es
prácticas que no son pecaminosas en sí mismas, pero que provocan o producen esclavitud, dominio. Y te hago un ejemplo, que a vos no te pasará. Las redes sociales. Si uno dijera, ¿está mal tener una red social? Un Instagram, un Twitter, un Facebook. ¿No? No. ¿Está mal tener un celular? No. Pero escuchá, hermano, si no usas bien la capacidad de tener esas redes y te atrapa la red, te esclaviza la red, te esclaviza el celular, estás horas leyendo conectado, dice Pablo, es lícito tener un celular, sí, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuando te produce y te genera dependencia y esclavitud, ya es un peso para tu vida, para la mía. Porque esas horas que uno invierte en eso, se las saca a otras cosas que uno dice que no tiene tiempo, que no me interesa ya leer, tener un tiempo de comunión, de oración, porque el otro es más entretenido. Cuando se prende la luz, cuando se activa el sonido, está diseñado para generar esclavitud. Inclusive hay centros de adictos al celular, como Alcohólicos Anónimos, como gente a las drogas. Hoy es una adicción que está en todo el mundo. ¿Y saben qué? Yo ya soy grande, pero las nuevas generaciones, los bebés, se están criando con el chupete y el celular, la leche y el celular. Yo vi un video en internet donde había una criatura que le prendían el celular y se reía y miraba. Se lo sacaban y gritaba y lloraba, como si le hubieran sacado la leche materna. Esa criatura inocente, pobrecita, se le está generando una adicción a los bebés, a los niños, que tendrían que estar en otra cosa, aprendiendo otras cosas. ¿Se entiende? Y entonces uno, sin darse cuenta, a veces le compra una tablet antes que sepan hablar ni leer. No sabe leer. Yo jugaba con la tierra, jugaba con los palitos, jugaba a los indios, jugaba con mis amigos reales, no virtuales, y fui feliz. No estoy en contra de la tecnología, pero si la tecnología, hermano, te domina, se transforma en un peso que te va a hacer difícil la carrera. Entonces vos tenés que pensar con sabiduría cómo manejarlas a las redes sin que las redes te manejen a vos. Entonces, gastá un tiempo, pero no estés todo el día ahí enchufado en eso y después decir no tengo tiempo para orar, no tengo interés en orar, no tengo tiempo para leer, porque tengo mucha ocupación y estoy muy ocupado. Pero uno gasta horas en el celular y no se da cuenta de que se ha hecho adicto a ese aparato. Y los que tengan Netflix, por ejemplo, otra de las plataformas, vean el dilema de las redes sociales. Se los pido, el que tenga esa plataforma, vean el dilema de las redes sociales, que se los van a explicar mejor que yo, que sé poco y nada, pero le van a hablar cómo fueron creadas, para qué fueron creadas y los peligrosas que son. Es peor que el coronavirus. Y encima con la pandemia, que nos ha obligado a hacernos más, manejarnos por lo virtual que lo real, eso nos va alejando justamente de los contactos, de las relaciones con los hermanos, de las cosas, de la comunión. Ahora hay que refundar todo y empezar de vuelta.
Y mucha gente dice, total pastor no voy yo porque yo lo veo en el celular. No, no. Eso es para el que no puede y que no tiene un lugar, que no tiene una iglesia, que no tiene un pastor. ¿Se entiende? Para eso lo dejamos. Pero no es para que uno diga, total lo veo, te vi, estuvo muy bueno. No es lo mismo. En vivo, en directo, que es lo que Dios creó y fundó. El cuerpo de Cristo tiene que tener un contacto en el culto, tiene que alabar a Dios, tiene que saludarse, face to face, cara a cara, ¿no? No Facebook por Facebook. Entonces, ¿se entiende, hermano? Yo no soy y no estoy en contra de la tecnología, pero es una realidad que nosotros caemos fácilmente en ser dominados por las redes. Y los deportes pueden ser algo que te dominan. Que cuando juega tu equipo decís, este domingo no voy. Una novela, en Brasil está el fútbol o la novela y el fútbol. Son las dos pasiones del brasilero. Se para Brasil en las novelas. No respira nadie. Los partidos lo ponen a otra hora porque no lo ve nadie. Y eso es una esclavitud. Porque vos tenés que ver el capítulo mañana y te dejan, viste, picando, anticipándote y ya el otro día estás prendido. Y ya te tienen enganchado como un pescado. Y así se te va la vida y los años. Y estás sentado ahí mirando, esclavizado de una novela, de una serie, que uno a veces no tiene esa disciplina para las cosas de Dios. Y esto lo hace más difícil, porque son cosas poderosas que están al alcance de todo, porque el rico como el pobre tenemos celular, ¿o no? Teniendo celular y wifi, estemos contentos con esto. No. Hoy es casi como algo, como el pan, si no tenés wifi. Si no tenés celulares, este es un cavernícola. ¿Cómo vivíamos antes? Igual. Igual con cosas más reales, ¿no es cierto, Mariano? Con quienes nosotros nos relacionábamos, jugamos. La verdad que no me arrepiento, me tengo que adaptar, tengo que aceptar la tecnología, tengo que usarla, pero no quedar atrapado en ellas. ¿Se entiende, hermano? ¿Por qué? Porque se transforma en un peso, un estorbo para la carrera cristiana. Eso es lo que yo puedo interpretar. Y volviendo a Hebreos 12, por eso cada vez se busca el menor roce posible, la mejor material, ¿no? La bicicleta más liviana, ultra carbono. Yo miraba la bicicleta la que corren ahora en estas Olimpiadas con la de Curuché, que ganó la medalla, digo, debe ser una carretilla la otra. Porque se superan tanto los materiales para alcanzar más velocidad, mayor aceleración, ¿no? Con mejores materiales, porque se trata de maximizar la fuerza con el peso al máximo. Entonces acá dice, ¿querés correr? ¿Querés ser un campeón? ¿Querés llegar a la meta y no querés quedar tirado en el camino? Tenés que despojarte de todo peso y una cosa más, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esa es la palabra asediar que figura en la 60, es esa la traducción exacta del original, que el pecado tan fácilmente nos envuelve. Tiene ese poder, esa capacidad de dominarnos el pecado. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, hablando con los religiosos judíos, Juan 8. Y él va a decir lo siguiente, observen Juan 8, versículo 32.
Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos no se veían así como esclavos de algo, ¿no? Y le dicen al Señor, somos hijos de Abraham, papá. ¿Qué me está diciendo? Mira lo que dice Jesús, versículo 34. Jesús les respondió, en verdad os digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado. Y ellos eran esclavos, hijos de Abraham, pero esclavos del pecado. Ahora, cuando uno observa en el versículo 36, que lo conocemos mucho de nosotros, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Cristo es el único que vino a cortarles las cadenas al pecado en tu vida que te dominaban. Nosotros no teníamos opción antes de obedecer o no al pecado y a la carne. Lo hacíamos porque éramos esclavos de distintas cosas, de diversas cosas. Pero un día vino Cristo y nos hizo libres, cortó la cadena. Ahora, el pecado, entonces, en el creyente, no es una obligación, es una opción. A pesar de que soy libre, tengo a Cristo, todavía puedo decidir volver a serme esclavo del pecado del que Cristo me hizo libre. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la concupiscencia sigue dentro mío, me sigue tentando, sigue deseando lo malo. Como decía Pablo, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Hay una ley en mi miembro que se revela. ¿No es cierto, hermano? Tenemos esa lucha entre el espíritu y la carne. Pero el pecado es mi responsabilidad. Así como saco el peso, quitar el pecado, que es un estorbo que me esclaviza, yo debo decidir no pecar ahora. Como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, ¿dónde están los que te condenaban? Mujer, no quedó ninguno, Señor. Y le dice, vete y no peques más. Esa es la última vez. Ahí salió la mujer que ya estaba condenada bajo las piedras y el juicio por la ley. Jesucristo le da el perdón y le da una oportunidad y le da una nueva vida y le dice, vete y no peques más. Yo puedo pecar si quiero, pero no estoy obligado, es opcional. Por eso el escritor a los Hebreos, volvemos para terminar, lo dice así. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, acuérdense, sacar de uno, dejar, desechar, despojémonos ¿de qué? De todo peso, de todo lo que no es provechoso, no edifica, genera esclavitud, y del pecado, porque el pecado tiene un poder, fácilmente nos envuelve y nos domina. El pecado permanece en nosotros hasta que Cristo nos venga a buscar. Seguimos con esa naturaleza adámica, luchando en nuestro interior cada mañana que nos levantamos. Es el enemigo interno que habita con nosotros, que está en medio, que pide y quiere que le demos satisfacción. Pero Dios dice, tenemos que despojarnos del peso, despojarnos del pecado. ¿Por qué? Porque es muy astuto el pecado. Fácilmente te va a envolver, te va a dominar y te va a descalificar. Entonces, si uno cree que puede conservar ciertas prácticas de pecado que sabe que están mal, y cree que va a poder competir y va a llegar, se está engañando a sí mismo. Porque a la corta o a la larga, el peso o el pecado te van a dejar al costado del camino, como uno veía a esos atletas llorando, acalambrados, que no daban más.
No pudieron llegar. Se prepararon 4 años y no pudieron pasar la línea. Entonces Dios nos alienta esta noche, hermanos, contemplando a Jesús, el sublime Salvador, que vamos a ir desarrollando porque Él va a ser el múltiple campeón que nos va a mostrar su estrategia para haber alcanzado la victoria en la cruz, en la tumba, y para que hoy podamos ser nosotros el fruto de su aflicción, sus hijos, y compartir la eternidad con cada uno de nosotros. Hermanos, que nos anime, que nos aliente la palabra, y Dios pueda haber hablado y tomar decisiones, hermanos, para poder correr la carrera cristiana. Que Dios lo bendiga.